Convento Santo Domingo. Es un convento católico de una comunidad religiosa. Está instalado desde 1605. La orden de predicadores es la rama masculina. Por más que el convento estaba instalado ese año, se fue construyendo y ampliando en 1770 a 1790. La construcción anterior era muy precaria. Los frailes construyeron con lo que encontraban, madera, barro, paja. Se vino abajo a mitad de 1700 y tuvieron que construir con donaciones de los vecinos todo lo que vemos ahora de la actualidad del convento. Los frailes se dedicaban al estudio y a la educación. Tenían escuelas parroquiales que funcionaban para los niños del barrio desde el primario y de la formación preuniversitaria para preparar a los jóvenes que querían formarse, para irse a Córdoba o a Europa. En este convento y basílica pasaron eventos de importancia nacional, que quedan inscritos. En las paredes del convento, en la parte de la torre, se observa golpes de cañón durante la primera invasión inglesa durante 1806. En este convento fue el lugar final donde los ingleses se instalaron. En el convento también se observa el mausoleo, que es una bañera, que es el ataúd de mármol con los restos de Belgrano. Y los restos que quedaron lo pusieron en ese mausoleo. Muchos dicen que está sus cenizas, pero en realidad no es así, porque en este tiempo no se permitía y tampoco era la práctica común en ninguna religión y en ningún territorio, por la idea de la resurrección. ¿Por qué Belgrano está enterrado en esta iglesia? Él mismo lo pidió. Belgrano y su familia tenían una relación muy íntima con el convento y la basílica y con esta comunidad religiosa. A una cuadra y media del convento estaba la casa Belgrano y su familia, que ya no existe. El padre, Domingo Belgrano, era mayordomo, el presidente de la orden terciaria, es decir, que él organizaba a todos los laicos asociados al convento. La madre, doña María Josefa González Casero, era la que organizaba el rezo diario de la basílica. Los hijos tuvieron su formación primaria con los frailes del convento y algunos de los hermanos de Belgrano ingresaron al convento como frailes haciendo votos, y Belgrano de hecho hizo votos de terciario. Cuando la familia de Belgrano se mudaron al convento, el templo se estaba construyendo todavía. Belgrano había nacido el 3 de junio de 1770. Este templo estaba en construcción todavía, por eso no lo bautizaron allí cuando nace, porque el templo no había sido consagrado. No se podía hacer ninguna cosa. El templo sale para el culto y para la celebración católica recién en 1783. Belgrano tenía 13 años. Desde muy chico tenía tanta relación con el convento, de hecho los frailes le ayudaron a conseguir alojamiento en España cuando él se fue a estudiar. Cuando Belgrano volvió, inició las campañas del norte, le abrieron las puertas de su convento que tenían en Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero y Salta, para que Belgrano se quedara con su tropa ahí. Recibieron alimento, cuidado médico y también religioso durante las reglas de liberación del norte que hizo Belgrano con su ejército. Y cuando Belgrano se enferma, viene a convalecer en Buenos Aires. Viene a su casa y estaba solo. La mayoría de sus hermanos, por ejemplo, ya habían fallecido, que estaban enterrados en el convento, y los padres de Belgrano, a fines del 1700 y 1795, también estaban enterrados en el convento. Entonces viene a convalecer, solo algunos de sus hermanos eran frailes, y otros habían sido casados y se habían ido. Belgrano estaba solo, pobre y despreciado por la política económica. En esa época, Belgrano y el gobierno de 1820 tenía un par de problemas sobre cómo gobernar el país. Las ideas de Belgrano no cuadraban mucho con las ideas del gobierno de esa época. Entonces, el gobierno desprecia lo que deja a un lado, no le pagan la pensión que le deben por limitar y también por héroe. De hecho, las cuentas médicas de Belgrano lo paga el convento, porque Belgrano ya no tenía dinero, lo había gastado, y de la familia en el ejército y en las escuelas que al fin nunca terminó de construir. Le dio el dinero al Estado y el Estado no construyó las escuelas. Entonces los frailes iban diariamente a acompañarlo, a darle dinero y a acompañarlo espiritualmente. Belgrano era más allá de muchas cosas en su vida, era católico muy devoto y al final de su vida, cuando describe el testamento y uno de los frailes firma como testigo, él mismo en su testamento pide que lo entierre con el ámbito religioso que usa la orden, que es un privilegio que pueden tener los terciarios. Se encuentran muchos monumentos patrios de Belgrano, porque preparándose para el centenario del gobierno empieza un redescubrimiento de la historia patria y de todo lo que había pasado en los últimos 100 años y que había construido Argentina como nación. Y una de esas cosas que recuperan es el lugar del descanso de Belgrano. Deciden entonces reparar un poco ese daño que le habían hecho a Belgrano a fin de su vida y construir este gran monumento. De hecho es tan grande que el de San Martín. Allí también, en el convento, se encuentran conservadas las banderas británicas de las invasiones inglesas. Una es la del Trofeo de la Conquista de Buenos Aires de 1806,
el trofeo de guerra de primer batallón del registro número 71 de 1806, trofeo de guerra del segundo batallón del regimiento número 71 del ejército británico, trofeo de la campaña del norte, ofrenda del general Belgrano, trofeo de la reconquista de Buenos Aires, 1806, de la guarnición de la Infantería de Mar.